Marino, ¿cómo transcurrió la conversación exacta que produjo su salida de Teleradio América? Bueno, ellos me llamaron el viernes. Yo no tenía programa en vivo el viernes porque tenía un encuentro en la Universidad Autónoma en Bonao y había dejado pautado grabar un programa. La administración me llamó y me dijeron que quería hablar conmigo, que si podía pasar por allá antes de irme al interior, y pasé por el canal. Cuando llegué me entregaron la carta de la señora Maybet, que ya había recorrido todos los caminos antes de llegar a mí, y estaba en las redes y los medios, y me dijeron, mire, aquí hay una carta que manda la hermana del procurador, en la cual ella cuestiona parte de lo que usted comentó sobre una investigación y dice que ella ha sido difamada. Entonces, el don Luis, el presidente del canal, le ha dejado dicho que usted tiene que retractarse de lo que dijo o que de lo contrario usted está fuera del canal. Yo le dije que si a él no le interesaba conocer lo que yo había dicho y el expediente que había dado base para lo que yo había dicho. Me dijeron, no, lo que él dice es que usted se retracta o queda fuera del canal. Entonces yo le dije, mire, dígale que él tiene todo el derecho del mundo de sacarme de su canal y que aunque yo tengo un contrato vigente con él, pero yo ni siquiera eso se lo voy a discutir, que yo donde no me quieren no me quedo. Pero que él nunca en su vida, nunca, él podrá decirme a mí lo que yo digo o lo que yo callo, que eso es absolutamente mío y que ese programa de hoy va en mis términos o yo opto por lo último que él dijo, que me echen del canal, y así fue, me echaron del canal. Después de eso, él me dio otra versión, porque él entonces me escribió y me dijo que el Procurador General de la República había hablado con él y que le había informado que su hermana Maybet tenía una demanda en mi contra y que la emisora estaba en la demanda, pero que él, atendiendo a la amistad que le unía con Luis García, le había pedido a la señora Maybet, a su hermana, que excluyera a Teleradio América de la demanda y que me dejaran a mí solamente. Y que Luis García, en reciprocidad a esa decisión del procurador, entonces él decidió sacarme a mí del canal. Pero él nunca le informó, queda fuera, porque la conversación que usted me narra es una conversación incondicional. Dígale que si él quiere sacarme, me puede sacar, pero la respuesta llegó. Bueno, la respuesta sí llegó porque yo dejé el programa que iba para ese día y ellos no lo pusieron. Ellos buscaron otros programas míos de archivo, los pusieron, pero parece que entendieron que también eran programas que no les simpatizaba, lo quitaron también y después pusieron comerciales sobre turismo y bueno, lo excluyeron, es decir que ellos me sacaron del canal. Y yo le llamé entonces y le dije que yo quería que autorizara para yo retirar mi escenografía de allá y ellos hicieron eso y me dijeron que buena suerte. Hay quienes les preocupa, Marino, según consta en las redes sociales, su sostenibilidad económica. Mira, Carol, y miren a ustedes los que están viendo esta entrevista. La gente ve algunas veces a un periodista que es abanderado de la lucha de los pobres, de la gente que tiene menos posibilidades, y piensa que uno está sangrando por su herida. Yo quiero que la gente sepa que yo iba a la universidad en carro cuando era estudiante.
cuando mucha de esa gente que hoy es poderoso y multimillonario no tenía ni una bicicleta, y no es arrogancia, ellos lo saben. Yo iba a la universidad en carro. Yo soy una persona que como periodista he sido uno de los mejores pagados de este país en los 30 años que tengo haciendo periodismo. Pero además soy una persona que tiene más de 30 años trabajando como consultor de comunicaciones de un grupo económico poderoso, y yo nunca he vivido de un programa de televisión. El Jarabe, de hecho, es un programa que no deja ningún beneficio económico y que la renta a Luis García se le pagaba con lo que paga Televisión Dominicana por los derechos de retransmitirlo. Es decir, mis ingresos para yo resolver mi sostenibilidad no tienen nada que ver con el Jarabe. A mí de eso lo que me preocupa es que como el periodismo es un oficio que no es mío, sino que yo lo ejerzo para beneficio del colectivo, y como mucha gente está equivocado, ha errado ese concepto y cree que el periodismo es un asunto para satisfacer su ego, para hacer negocios particulares, para obtener fama, entonces queda poca gente que lo ve como lo veo yo, como un sacerdocio, como un compromiso con la verdad, con la honestidad, y obviamente no tener un medio, lo que me afecta es eso. Realmente todo periodista sensible y comprometido se siente mal de no tener ese espacio, pero no es por un asunto económico. Lo económico a mí poco me importa sobre eso. Yo soy una gente que no tiene problemas económicos. Yo no le debo mi casa a nadie, no le debo mi auto a nadie. Mis hijos están criados, profesionales, y lo que no, comenzando la universidad. En definitiva, para que la gente sepa, yo no vivo mal. Yo defiendo a la gente que vive mal, pero no es porque yo sangro por la herida. Marino, usted ha ido preso, tuvo algunas situaciones de riesgo con quien en un momento fue jefe de la policía, ahora le sacan del aire y no es la primera vez. ¿Cuál de las presiones, de los asedios que ha tenido que vivir en el ejercicio de la profesión le ha resultado especialmente difícil de sobrellevar? Mire, realmente la gente de mi generación que fue militante desde muy jovencito como yo, no tiene esas grandes dificultades con la presión del poder. Yo estuve preso muchas veces, porque yo no solamente estuve preso después de ser periodista, yo fui dirigente estudiantil y dirigente de grupos de izquierda en los tiempos de Balaguer. Y lo que yo me sorprendo es de estar vivo a esta edad, porque yo nunca pensé en los tiempos míos, el que estaba preso por asuntos políticos, con los niveles de intolerancia de Balaguer, nunca sabía hasta cuándo iba a estar vivo, y aún estabas en una cárcel y pensaba que te podían aplicar la ley de fuga, que era decirte tarde de la noche que había llegado tu orden de libertad, y entonces si tú caías en el gancho de salir a esa hora, entonces te aplicaban la ley de fuga. Decían que intentaste fugarte y que te mataron. En muchas ocasiones hicieron eso con mucha gente, y algunos dijeron, no, yo me voy mañana. Cuando amanezca yo me voy y me entregan la orden de libertad. Claro que la orden no llegaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Que hay muchas cosas que se han dicho y que nosotros, los que nos forjamos en la lucha revolucionaria, aprendimos. Aprendimos que uno muere de pie, pero no vive de rodillas. Que vivir de rodillas es una cosa, morir de pie, eso es fabuloso.
Ya usted murió y murió. Pero el que vive de rodillas es una vergüenza para sí mismo, para su familia, para su patria, para sus hijos, para toda su descendencia. No hay cosa que duela más a un hijo que leer después que su papá fue un gusano, que vivió, llevó una vida servil, que era una especie de parásito, que nunca tuvo la dignidad suficiente como para defender sus derechos. Y también se nos enseñó que la gente que nos vigilaba, el carcelero, siempre ha sido más esclavo que el encarcelado. Yo estuve preso y leía un libro y dormía mientras estaba preso. Sin embargo, el carcelero, el que me tenía encarcelado, no podía dormir un minuto porque yo estaba tranquilo, porque sabía que no había cometido ningún tipo de violación, yo no había hecho nada malo. Lo único que había hecho era amar a mi gente y luchar por ellos, y luchar no por intereses personales, sino por los mejores intereses de la gente que muchas veces no tenía posibilidad de luchar. Y eso hace que usted duerma tranquilo, aún sea detrás de las rejas, pero el que lo tiene detrás de las rejas usted y sabe que lo tiene injustamente, ese no duerme, su conciencia no lo deja tranquilo. Entonces yo nunca me he sentido así ni derrotado. La última vez que yo estuve preso, que fue cuando el gobierno de Hipólito Mejía, mi hijo tenía apenas 5 meses, mi hijo menor, y yo amanecía con él, ayudando a la madre cuando cuando él se levantaba, cuando lloraba, que eso realmente para un papá consciente que asume el rol, saber que su esposa, que tiene todo encima, y que ella también se está trasnochando para luego coger toda la rutina, realmente para un hombre como yo, sensible, eso a uno le golpea. Sin embargo, a la hora de uno sopesar si valió la pena estar allí preso, sí, yo creo que sí. Porque en ese momento el gobierno de Hipólito Mejía tenía a la gente acosado, a las mujeres asqueroseadas a todas. Ninguna mujer se atrevía, ninguna mujer periodista se atrevía a hacerle una pregunta que él no le viniera con una grosería o le dijera una mala palabra, y se sentía Dios. Estaba muy parecido a lo que están esta gente ahora. Entonces, para mí, en cada momento en que he estado, ha valido la pena y no me arrepiento. Y si tengo que pasar mis días detrás de una reja, lo único que me va a importar es que no haya violado la ley, que haya hecho que el motivo por el cual estoy ahí sea un motivo digno, un motivo de, no por ego personal ni nada de eso, sino porque sea por servirle al prójimo, que es lo que tiene sentido para mí. ¿Cómo sobrelleva su familia este tipo de embestidas contra usted? La del gobierno de Hipólito Mejía, las del gobierno de Leonel Fernández cuando Guzmán Fermín, las del presidente Danilo Medina ahora. Bueno, la gente para entendiendo, y yo creo que si las nuevas generaciones o si hay jóvenes que cuando se van del lado de los papás a estudiar lejos en la universidad, son capaces de ser guardianes de su propia integridad, si son capaces de tener un comportamiento comedido, si son capaces de mantenerse sanos, es porque tuvieron una escuela. El que ve los estudios sobre qué porcentaje de los hijos de los delincuentes delinque, se da cuenta que el porcentaje es alto, pero también el porcentaje de los hijos de personas decentes, bien formadas, que cuidan y protegen y enseñan a sus hijos, es alto, de buenos hijos.
de gente que hace la cosa correctamente. Entonces, mis hijos no son de los que tienen que exponerse al bullying. Por ejemplo, ahora mismo hay gente, nietos, hijos, que llegan dando grito a la casa porque un niño le dijo a sus compañeros le dijeron en un colegio: vi en la televisión que tu papá es ladrón o que tu abuelo es ladrón, y ellos llegan agobiados allí a la casa. Los hijos míos nunca han tenido que llegar agobiados a mi casa. Los hijos míos aprendieron que aunque yo tuviera alguna dificultad, siempre se le pudo explicar en qué consistía con transparencia, y ellos lo que fueron desarrollando un comportamiento, una actitud contestataria y solidaria con eso. De mi esposa ni hablar. Mi esposa es una mujer cristiana, pero de estos cristianos que quiere ser como Cristo, como aquello que se escribió de Cristo, y que entiende, como dice el pueblo, que por la verdad murió Cristo. Entonces a mi esposa lo único que le importa es si lo que yo digo es verdad, si es justo, si no es con la intención de dañar a nadie. Y yo nunca he dicho media palabra en televisión, ni en radio, ni en ninguna parte para dañar a nadie. Cuando digo una palabra que resulta crítica para alguien, es para proteger a la gente buena. Si usted es malévolo y yo tengo una palabra para proteger a la gente buena, lo lógico es que usted como malévolo se sienta dañado, pero yo no lo hice para dañarlo a usted. Entonces mi familia siempre ha estado conmigo, la familia mía ya no se atormenta. Mi madre tiene 92 años y cada vez que escucha algo de las bocinas que dicen de mí en televisión o algo, me dice, cuando hablo, que hablo con ella todos los días, me dice: mi hijo, yo sé que tú eres un hombre de bien. Ella sabe que yo soy un hombre de bien. Toda madre, toda esposa, todo hijo, claro que le atormenta si su papá está siendo perseguido, pero ellos saben que pueden tener la tranquilidad de que la conducta de su padre es una conducta correcta, que no es una conducta por vanidad, por ego, por fama, sino por compromiso con la gente que lo necesita. En el caso de su mamá, por ejemplo, pasa que ahora hay unos riesgos determinados, pero son distintos a los riesgos, por ejemplo, del tiempo de Balaguer, donde realmente ejercer un periodismo como el que usted ejerce podría costarle la vida misma. ¿Estaba tan tranquila o tan en control de esas emociones su madre en aquel tiempo en comparación a lo que puedo imaginar que pasa hoy? Yo nunca he visto a mamá floja, nunca. Ni cuando han llegado amenazas. Hubo un momento en el gobierno de Hipólito Mejía en que comenzaban a llamar a mi casa hasta la madrugada para no dejar dormir a uno al teléfono, y cuando uno desconectaba, entonces llamaban a la casa de mi madre, entonces decían que a mí me habían matado o algo así. Y entonces cuando llamaban de la casa de mi madre a mi casa, como el teléfono estaba desconectado, no lo tomaba nadie. Era una gran preocupación. Había que llamar a otro para que viniera a mi casa a ver si había pasado. Todo eso en una noche. Esos son mecanismos de torturas que se usan y obviamente las madres lo sufren. A uno de mis hijos en una ocasión fueron a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y se le pararon al lado dos tipos en un motor y le dijeron a mi hijo que a mí me habían matado. Eso es algo que para un jovencito que no está en capacidad de manejar eso, es duro. Pero la verdad yo creo que mis hijos, toda mi familia ya
ha aprendido que la vida solo tiene sentido si se vive con dignidad. Si usted va a vivir indignamente, de poco sirve la vida y todo el mundo se muere. Hay gente que no hace nada para no pelear con nadie. Hay gente que no se para no caerse, que se queda sentado siempre. Yo respeto eso, pero yo me voy a parar aunque me caiga, porque yo no nací para estar sentado. ¿Fue más duro para la libertad de expresión el gobierno de Hipólito Mejía, el de Leonel Fernández o el de Danilo Medina? Yo diría que cada gobierno y cada presidente tiene sus maneras y uno no puede decir así de manera taxativa cuál es más duro o menos duro. Leonel Fernández es una persona que por su temperamento, por su formación, por su personalidad, difícilmente va a tomar él una medida drástica, va a insultar a una persona o va a mandar a que metan preso a alguien. Él no haría eso. Leonel, cuando más se puede prestar a que los corruptos armen su cosa, Leonel no creo que sea capaz de saber que están haciendo un plan para asesinar a un periodista y él avalar eso. Claro, Leonel sí sabe que puede saber que si hay truculencia y recursos de comunicación para hacer valer sus ideas y aplastar al otro, aunque sean recursos del Estado, yo creo que sí, que él los avala. Y con la forma de Leonel gobernar, que es una manera como irresponsable de dejar a los otros que hagan, fácilmente también pudiera ser que alguien se considere que tiene la posibilidad de impunemente matar a un periodista. Fue el caso de Guillermito Guzmán Fermín, que durante su jefatura de policía llegó a querer hacerme desaparecer. Bueno, pero yo sé que esa no fue una iniciativa de Leonel Fernández. En el caso de Hipólito Mejía es una especie de animal, un hombre que no tiene formación, que no tiene principios, un hombre incompetente, una persona sumamente irresponsable y que no es nada ingenuo como lo ven de ridículo y eso, y pueden pensar, ah, no, que es que él es así, le llamaban de que atípico. No, el que ve lo que Hipólito Mejía hizo durante su gobierno, y yo invito a que lean la Crónica Irreverente, porque lo que es la Crónica Irreverente no es lo que yo digo de Hipólito, sino lo que Hipólito dice de Hipólito. Hipólito es un hombre corrupto, un hombre malicioso y un hombre que se hace el loco y el gracioso, pero además es un tipo sumamente irrespetuoso, un individuo que fue capaz de decirle al ministro de las Fuerzas Armadas de él, ¿qué tú vas a hacer con Marino Zapete? O sea, eso es una insinuación de que en un tiempo se hubiese interpretado como mátalo. Pero un tipo corrupto que, por ejemplo, Nuria Piera hizo un trabajo y demostró que en el INDRI, siendo Silvio Carrasco director, se estaban cometiendo diabluras. Y cuando le preguntaron así descaradamente y sinvergüenzamente como es él, dijo, no importa que haya como corrupción, ese es amigo mío y se queda ahí. O sea, ¿qué criterio es ese? Esto no es una finca y los otros son vacas, usted es un presidente de la República. Para mí, Hipólito es capaz de cualquier cosa. En el caso de Danilo Medina es el clásico amarrador de cosas, un tipo que, como él mismo lo dijo, como él se describió, un tipo que tiró todos los escrúpulos en el zafacón, totalmente inescrupuloso, capaz de tragarse un tiburón podrido y no eructar,
un hombre capaz de sentarse a planear una maledicencia fríamente, me perdona la palabra, para joder a su propio hermano si fuera necesario. Un discípulo aventajado de Joao, ¿verdad? Joao Santana. Santana es. Qué pena que sea Santana. No, no tenemos nada que ver. Que sí, un individuo inescrupuloso totalmente, que él se sienta a diseñar una estrategia para aplastar a los otros y no hay, ahí no hay nobleza. Entonces de Danilo Medina uno no se puede confiar absolutamente, pienso yo, en materia de la integridad de uno. Como digo una cosa, digo otra. Yo digo lo que estoy diciendo de Leonel y de Danilo Medina, pero no implica eso nunca, ni que Leonel ni que Danilo Medina me hayan tratado personalmente mal a mí. Han tenido trato personal exquisito conmigo, nunca han tenido una palabra descompuesta. Y con Hipólito Mejía, que no es un problema personal tampoco, yo me acabo de encontrar con Hipólito después de aquella entrevista en que él te dijo que no se arrepentía, que no se arrepentía y que si tenía que hacerlo haciendo. Recientemente nos encontramos, nos saludamos y yo les dije a sus compañeros que no se asustaran porque cuando íbamos en un pasillo frente a frente y ellos pensaron que podía haber algún tipo de confrontación. Yo no soy gente de eso. Y yo les dije, no se preocupen, que yo lo único que he dicho es que Hipólito es mentiroso y que usó recursos públicos en beneficio suyo cuando él era presidente, ahí, de frente. Y él dijo a su gente que andaba con él, yo nunca he hablado mentira, ustedes lo saben, ni a Rosa. Y yo le dije, ustedes ven, todos ustedes saben. Ahí quedamos y yo le hice dos preguntas frente a ellos. Yo le dije, yo les voy a preguntar dos cosas a usted, delante de su gente, su séquito. Yo le dije, cuando era reportero, usted me llamó que quería darme una declaración, yo no podía. Y usted accedió a montarse en mi auto, manejar mi auto, en lo que yo le grababa la declaración. Y le pregunté por qué no se la daba a otra gente. Dijo, porque tú eres el periodista más honesto que hay en este país, dijo él. Y yo le dije, ¿usted dijo eso, sí o no? Y le dijo, es verdad que yo lo dije. Y le dije, en el año 1990, cuando yo me iba a ir de este país, porque aquí no había ni aceite, ni combustible, ni nada, y cuando usted me llamó, que yo le dije que me iba de este país, ¿qué hizo usted? Usted no me dijo a mí que yo no me podía ir de aquí, porque yo era el periodista a través del cual se podía hacer el trabajo honesto de periodismo. ¿Usted no me dijo eso? Sí, señor. Le dije, y a pocos días usted fue presidente, desde que cometió la primera pifia y yo se la saqué, entonces eso fue suficiente para que... Entonces yo soy un mentiroso, ¿verdad? Yo soy un mentiroso y me mandó a la cárcel. Y me fui y lo dejé. ¿Cuándo fue esto? Hace como 3 semanas, no más. Sí. Eso fue en el canal de donde me echaron. Don Marino, como usted bien sabe, en este último año, literalmente en los últimos 12 meses, el país ha visto la salida del aire de Edith Febles, Altagracia Salazar y Ricardo Nieves de Enfoque Matinal de CDN. Vio lo que ocurrió ante el Consejo Nacional de la Magistratura, donde se evidenció el tema del espionaje y eso de las fotos de la vivienda, como mismo le está pasando a usted ahora, de la magistrada Miriam Germán. Vio la persecución del juez del Tribunal Superior Electoral, Román Jaques, tras emitir una sentencia que no favorecía a la facción oficial. Ve la salida del aire suya y también ve otras salidas del aire puntualmente de distintas emisoras, además emisoras reputadas en el país en términos de audiencia. Hay quienes dicen que viendo ese panorama en los últimos 12 meses, estamos viviendo una dictadura del siglo XXI. ¿Qué usted cree? Mire, señorita Carolina, Neruda no solo fue un gran poeta, Neruda fue un filósofo. Y él
tenía una frase que decía, podrán cortar todas las flores, pero no podrán evitar la primavera. Cuando los gobiernos y los poderosos sienten que están perdiendo el control de las cosas, ellos suelen apretar. Y eso es un error, que lo repiten de manera increíble, porque parece que se les olvida aquello de si siguen apretando la rosca, se puede correr. La rosca se corre cuando la aprietas demasiado. Entonces, cuando los gobiernos llegan al punto de que sus funcionarios se olvidan que son servidores públicos pagados por el Estado y creen que son dueños de la cosa, que es una finca y que ellos son los dueños, y que ellos pueden hacer cuanto quieran las cosas, entonces van perdiendo toda objetividad y se van creyendo que tienen un poder absoluto y que pueden hacer todo. Y no se dan cuenta que en la medida en que van cometiendo más desmanes y en que van atropellando más, van incendiando a una población. Entonces, pensar que tú puedes llegar a vivir en un país totalitario aquí, en este tiempo, en el siglo XXI, eso es un error grande. La gente de Danilo Medina, que constituye una especie de casta mafiosa, que ha sido, quizás o sin quizás, una de las etapas más corruptas de gobierno que ha tenido este país, de ladrones, de gente que se han formado compañías para traficar con lo del Estado y que tienen miedo porque hay, por ejemplo, algo que la gente dice de que alguien se subió, se montó en un león o en un tigre y que entonces después no sabía cómo desmontarse del tigre porque tenía miedo que el tigre se lo coma. Amarró al tigre, se montó y entonces después ahí en el tigre se quedó porque tenía miedo que el tigre se lo iba a comer cuando él bajara. A la gente de Danilo Medina le está pasando eso y el propio Danilo Medina sabe que si aquí viene un gobierno decente, a él le espera la cárcel, inevitablemente. Igual Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo es el individuo que en términos cuantitativos ha manejado el mayor volumen de operaciones del dinero que Odebrecht dijo que era para sobornar. Y se han hecho los locos con eso. Danilo Medina ha construido más del 60% en dinero de las obras de Odebrecht, él y su gente, y no están en el expediente. Y esa investigación se hará, habrá que hacerla. Rubén Bichara tiene una cola que va de aquí a Higüey. Y entonces toda esa gente está asida al poder, asustada, que no sabe cómo es que se la va a arreglar. Y entonces lo que hace es que todo aquel que habla eso, que lo quiere airear, entonces lo quieren aplastar. Pero la llama no se cubre así, con una funda, no. Entonces, todo este escarceo, toda esta forma de querer aplastar, eso no dura mucho. Claro, si usted me pregunta si lo que estamos viviendo es democracia, claro que no. Tú eres abogada, Caro, y tú sabes que en un sistema democrático como el de nosotros, quien compromete al Estado es el Congreso. El Congreso es el principal poder de la democracia. ¿Y cuántos años llevamos aquí
llevando un presupuesto hecho por el Consejo de Ministros y que no se le puede modificar ni un peso, que ningún senador ni diputado de esos puede decir, mira, yo quiero que me le pongan 1,000 pesos para una cañada de mis votantes de Guayubín. Se supone que los congresistas representan el pueblo. Exacto, y que son los que tienen que sancionar ese presupuesto y ver que hay un equilibrio. No, eso no existe. Entonces eso no es democracia. No es democracia que la justicia la nombre un tipo. Lo que pasó, por ejemplo, con el Procurador General de la República y aquel famoso concurso, que la gente se lo atribuye al procurador, pero el procurador es un peón de Danilo. Entonces, ¿puede ese procuradorcito de pacotilla coger así, hacer un concurso tramposo para desmontar a todo aquel fiscal que pudiera ser contestatario en un momento, que no sea incondicional a ellos, sin la anuencia del presidente de la República? No, eso es una orden de él. Quitaron a todo aquel fiscal, limpiaron al Ministerio Público de gente que pudiera en algún momento no complacerlos. Y luego vino lo de Miriam Germán y aquella cuestión de la justicia. Y esas son prácticas de la democracia. Nosotros tenemos a un presidente de la Suprema que fue miembro de la campaña de un imputado que él está juzgando actualmente, el caso de Luis Henry Molina con el senador Tommy Galán. Y están las fotografías ahí, está todo. Y el señor presidente de la Suprema ahí le dicen, presidente, mire, usted fue parte de la campaña de este imputado. Consideramos que usted debería inhibirse para conocer este caso. No hay elementos para inhibirme y siguen por ahí. Eso es justicia, eso es democracia. Eso no es la democracia, pero no es democracia tampoco que para formar la Junta Central Electoral, la gente que administra la voluntad popular, porque nosotros vamos y votamos, pero quien cuenta eso y quien para diciendo y acotejando cómo se votó es la Junta. Lo que la Junta Central Electoral ha evacuado como resultado de las votaciones últimas no es lo que la gente votó. No es verdad que Danilo Medina sacó un 63% de los votos en las elecciones pasadas. Entonces eso no es la democracia. No es la democracia que la Cámara de Cuentas, que es el órgano fiscalizador que debe rendir un informe para ver si el presupuesto que se aprobó se ejecutó como se aprobó. Y que eso sea un cuchitril ahí político, que donde va el tipo que Danilo quiera o lo que sea. Oye, eso no es democracia. Entonces, yo no sé si estamos viviendo en dictadura, pero en democracia no. En democracia no, porque los elementos de la democracia están ahí. Y los que han sobrevivido a estas formas del gobierno, entonces están apaleados, como es el caso de la libertad de expresión. Y precisamente por eso no quería terminar sin preguntarle, don Marino, acerca de su libro. ¿Le ha generado los mismos inconvenientes que le ha generado su programa de televisión? No. El libro que acabo de publicar, La Crónica Irreverente, ha generado que 2 personas me llamen. Un exfuncionario me llamó y me dijo que yo no conté toda la historia, que hay otra parte de la historia, y yo le dije, ¿la parte que conté es cierta o es falsa? No, es cierta, pero hay otra parte. Digo, pues ninguna persona que escribe puede escribir la historia entera, completa. Escribe usted la otra parte. Yo no le dije a nadie que escribí la historia completa. Así que escriba usted su parte de la historia. Y otra persona me llamó y me dijo que su padre, que había muerto, está en mi libro y que de él se dice que tenía unos ingresos de una institución que no está muy transparente
y que esa persona era mi amiga y que cómo es posible que su padre esté ahí si nosotros éramos amigos. Y yo le conté que su padre decía que yo era un hombre ético y que decía ser amigo mío justamente porque era un hombre ético y que cuál es la ética de un escritor que selecciona y discrimina quién va a estar ahí en función del nivel de amistad que tiene con la gente. Que yo no era eso, una persona que salvaba a sus amigos de las cosas mal hechas que hacían. Y bueno, esas han sido las únicas dos. Me he enterado por terceros que hay gente que dice que los traté duro y les he mandado a decir que si lo que he dicho es mentira o verdad, que es lo único que importa para mí. Entonces, yo sé que hay resabios también con lo del libro, porque son 60 años de quién ha hecho qué en este país. Y cuando una persona se ha comportado mal, no quiere que los otros sepan. Cuando la gente se ha portado bien, quiere pasar a la historia y que se sepa lo que hizo. Pero cuando no, entonces a mucha gente de esa que está ahí, claro que no le gusta, pero no tiene más que, no, porque tendría que ver si encuentra un resquicio para demandarme, si no es verdad lo que dice ahí. Entonces, yo lo que sí puedo decirle a la gente que hace comunicación y a ti que eres una mujer joven que está incursionando en esto, lo único importante, no importa de cuántos lugares nos echen, porque siempre nos echará, porque, por ejemplo, los PLDistas, en aquel tiempo en que Hipólito Mejía me apresó, yo era el mejor periodista del mundo, porque era la voz independiente. Los PRDistas, cuando yo criticaba al gobierno de Leonel, yo era el mejor. Y cada uno en su momento veía el valor que tenía la voz independiente. Yo lo que les digo a ellos es que si las voces independientes desaparecen, estar en el poder es una cuestión que no es permanente. Cuando la gente está fuera del poder, quisiera oír voces independientes que digan la verdad, aunque se pongan unos tapones cuando están en el poder, pero pónganse los tapones y no aplasten a la voz independiente que le puede ser útil después. Entonces, a Carolina, a toda la gente que ha sido aplastada, echada de canales y todo eso, yo solamente les digo una cosa: duerman tranquilo, hagan como hago yo, que hecho la pelea que sea, pero llego a mi casa y en segundos estoy durmiendo como un lirón, porque hay una cosa en comunicación que se llama la teoría de la reducción de la disonancia. Cada ser humano en la vida quiere justificar las cosas que hace. Algunas veces las hace mal, sabe que las hizo mal, pero busca un pero para justificar. Desentona por dentro, pero, y entonces yo no tengo pero. Si hice las cosas mal hechas, no duermo. Nosotros como comunicadores, lo que tenemos que hacer la cosa bien hecha. Si eso nos ocasiona pleito, lo que sea, bien, pero llegamos a nuestra casa, podemos mirar a nuestros hijos con buen talante, con honorabilidad, y cuando lleguemos a acostarnos, a dormir como un lirón. Usted recibe las embestidas del poder, pero los números, no yo, dicen que también recibe el respaldo de la gente. Lo demuestra su canal de YouTube con decenas de miles de nuevos suscriptores a partir de su salida del canal de televisión. Y las ventas, no solo a nivel nacional, sino también a través de Amazon, o sea, a nivel internacional, del libro La Crónica Irreverente. ¿Se siente apoyado por la población? En una ocasión yo estaba en una marcha verde en San Pedro de Macorís y fueron varias personas
y uno de ellos que se veía como el líder me dijo, usted no sabe lo que este pueblo lo quiere a usted. Y yo le dije, mire, realmente a mí lo que me preocupa es cuánto yo quiero a este pueblo. Yo siento que la gente valora, aprecia mi trabajo, pero yo me siento mejor si la gente me dice que eso le es útil, si yo siento que eso sirve para que la conciencia se despierte. Yo nunca he pensado, nunca, en qué beneficio saco. Yo el libro que he puesto a circular, que según me han dicho es un libro que no tiene precedentes ni en Amazon ni en las librerías locales. Encabeza la lista de Amazon. Sí, tiene, bueno, son 12,000 ejemplares solamente en 2 meses y Amazon ha vendido casi 5,000 ejemplares. Lo único que a mí me importa, hay 2 cosas que a mí me importan de eso, que me gustan. Número 1, con el dinero que eso se genera, yo estoy comprando, haciendo libros para regalarlo a gente que no lo puede comprar. Y ese libro se está regalando a sí mismo. Número 2, yo creo en el mensaje que hay ahí. Creo que es una necesidad, sobre todo para las nuevas generaciones. Y mientras más circula, yo creo que se hace más útil y más viable para las nuevas generaciones para crear la conciencia de que necesitamos una sociedad mejor. Entonces, así es que yo veo la cosa. Si me ve 1 millón de personas en YouTube, o sea, eso a mí no más la vanidad que te ve todo. No, yo lo que quiero es, lo que me alegra es que está llegando ese mensaje, que la gente se está interesando por eso y que es un mensaje liberador. Porque si ese mensaje fuera una porquería que lo que va es a dañarle la vida, porque nosotros sabemos, Caro, cuáles son los mensajes que en las redes más se ven. Son porquerías que lo que muchas veces van es a dañar a la gente. Entonces, ¿qué valor tiene que te vean mucho? Que tu libro lo lean mucho. Cuando realmente, o que tú seas famoso, cuando realmente tú eres una basura que no le estás aportando nada. Mucho daño. Exacto. A mí me preocupa eso. La calidad y el valor que pueda tener para el prójimo lo que yo hago. Marino, muchas gracias. Y no solo por la entrevista. Bueno, mi hija, te dije mi hija, tú sabes que para mí, yo te siento mi familia y te felicito porque a tu juventud estás tan comprometida con lo mejor. Gracias a ti.